Buenas tardes, estimada audiencia de Contexto 360. Les saluda Leonardo Salas, aquí en CRC 89.1 Radio. Pues les deseamos una muy feliz tarde en este miércoles. Ya, pues, empezó febrero y ya este miércoles después de las elecciones. Así que, pues bueno, ya 4 de febrero, a 3 días de haberse realizado las elecciones en Costa Rica, con datos y elementos importantes, porque acabamos de cerrar una de las elecciones más relevantes en las últimas décadas, no solo por quién ganó, cómo ganó, sino dónde y qué quedó después del proceso electoral, donde vimos una participación electoral que rompe la tendencia a la baja en cuanto al abstencionismo. 10 puntos sube la participación respecto a la última elección, con una asamblea legislativa con la fracción más grande desde 1982. Desaparecen de la asamblea varios partidos políticos y pues pareciera que hay un reordenamiento político, territorial también, entre el Valle Central y las costas. Y además otro elemento que hemos destacado en este primer inicio es cómo la presidenta electa habla de una tercera república, idea cargada de simbolismos históricos, pero también de interrogantes políticas, institucionales y democráticas. Y hoy, aquí en Contexto 360, pues queremos ver realmente qué significa este resultado. Si estamos ante un cambio de ciclo, si es tan sólido como parece este mandato político y cuáles son los riesgos, las oportunidades que se abren en temas de gobernabilidad, de institucionalidad y de democracia costarricense. Para ello nos acompaña don Alejandro Barahona, politólogo, analista, pues ya conocido por ustedes, amigo acá del programa. Así que pues con él vamos a tratar de leer en este momento ya con estos días que han pasado con más calma, con más atino sobre el contexto y la perspectiva que esto tiene en la historia del país. Alejandro, ¿qué tal? Bienvenido a Contexto 360. Es un gusto tenerte nuevamente por acá. No, muy buenas tardes, Leonardo. Agradecido por la invitación y por supuesto con la oportunidad de reencontrarme con tu audiencia y tratar de ir analizando con más calma, diría yo, no solo los resultados, porque alguien podría decir, bueno, ya los resultados son los que fueron, sino las implicaciones, porque la decisión que tomamos el domingo tendrá implicaciones para los próximos 4 años. Efectivamente, para este cuatrienio que ya va a iniciar el 8 de mayo. Y Alejandro, pues más allá del dato electoral, como bien lo mencionaste, ¿qué nos deja esta elección sobre el estado de ánimo del país? ¿Estamos ante un voto de entusiasmo, de castigo, de descontento, de reordenamiento del sistema político? ¿Cuál es tu lectura de este tema? Bueno, en primer lugar, creo que depende a quién se le pregunte, ¿verdad? Porque tenemos que entender que hay tres grandes grupos electoralmente hablando. El primero fue el 30% que no fue a votar, que aunque es 10% menos de las elecciones anteriores y que hemos estado celebrando, que si no mal recuerdo, en los últimos 16 años es una muy buena participación. Hay una tercera parte que no va a votar, que no se siente representada y por las diferentes razones no acude a las urnas. Y por supuesto, algunos dirán, bueno, hay personas que están enfermas, institucionalizadas, etcétera, pero un 30% es muchísimo. Tanto que también un 30% o una tercera parte, hablemos de terceras partes, démosle esa generalidad, va a votar y fue a votar por un segundo mandato de un movimiento político que aunque va con otro partido político es básicamente el mismo de hace 4 años. Además, las propuestas son de continuidad y una tercera y una última tercera parte que fue a votar por otros proyectos, llámese proyectos de oposición, que iban con la bandera del cambio. Entonces tenemos tres grupos, entonces depende a quién le preguntamos. Si le preguntamos a los que no fueron a votar, dice mi vida continúa y yo no me siento ahí representado. Si usted va y le pregunta a los que votaron por el proyecto de Pueblo Soberano, la continuidad de la actual administración, estarán muy contentos del resultado.
Y si se le pregunta a los que votaron por algunos de los partidos de oposición, probablemente no estén tan contentos, aunque, de nuevo, dentro de ese grupo hay que ver si tuvieron o no tuvieron representación legislativa, porque ahí hay partidos que quedaron, primero unos que quedaron fuera del mapa y que tenían representación, otros que tenían representación y bajaron sustancialmente, otros que sostuvieron la representación y solo uno que aumentó levemente la representación legislativa. Entonces, los resultados varían dependiendo a quién le pregunten. Hoy no nos toca como otra cosa como país, por supuesto, todos creyendo en los resultados de una institucionalidad como la del Tribunal Supremo de Elecciones, en torno a que esos resultados son los resultados, ¿verdad? En eso creo que todos estamos de acuerdo y yo no he escuchado a nadie que tenga dudas dichosamente. Y es uno de los Dichosamente, así es. mejores, y es uno de los mejores ejemplos de, diría yo, no solo institucionalidad, sino de credibilidad sobre el objetivo de una institución que se creó específicamente para lograr el resultado no solo de unas elecciones nacionales y municipales transparentes, sino que son todo un referente, Leonardo, a nivel mundial. He dado yo el ejemplo de que somos en el mundo aproximadamente 195 países, solo 25 somos democracias plenas, nosotros ocupamos el puesto 18 a nivel mundial y el segundo en América Latina después de Uruguay y antes de Chile y Panamá. Entonces, entendemos por qué de muchos otros países, por ejemplo, las misiones que nos visitaron el fin de semana, vienen no tanto a ver qué tan creíble o no el resultado, vienen a aprender de un sistema tan robusto como el costarricense y en algunas ocasiones, el caso de la OEA, hacernos algunas recomendaciones de cómo mejorar y profundizar, porque todo es perfectible, ¿verdad? Allá un tiempo después de las elecciones llega el informe y por lo general no le prestamos tanta atención, pero tiene elementos comunes en las últimas elecciones. Y yo creo que desde esa perspectiva, lo que sí va un poco más bien esta semana es haciéndose una transición entre los resultados y también las expectativas de lo que pasarán estos próximos 3 meses de transición entre un gobierno y el otro, aunque es una, digamos, continuación, pero son dos administraciones diferentes eh, y que se vendrá, digamos, a partir del mes de mayo, ¿verdad? Con una expectativa, creo, de quienes votaron, es más, no creo, estoy absolutamente convencido de que quienes votaron por doña Laura Fernández tienen una enorme expectativa de que ahora con una mayoría simple, efectivamente todos los argumentos que esta administración ha esbozado en términos de el malestar que les significan los equilibrios de poder y los controles y demás, ya prácticamente en la próxima administración no van a estar, porque el pueblo ha decidido dar una mayoría simple, lo cual significa reforma sobre muchas de las, bueno, sobre cualquier ley que se quiera aprobar a nivel legislativo, y entonces ya, por ejemplo, y en esto creo que no solamente los que votaron, sino en general el pueblo costarricense está esperando resultados a muy corto plazo, en términos, por ejemplo, de seguridad, de educación y de salud. Y cuando digo resultados es para la gente, ¿verdad? No necesariamente desde el punto de vista simplemente de algunos pequeños grupos que siempre acompañan y están alrededor de quienes ejercen el poder. Efectivamente, esos son datos importantes que estás mencionando. Y entonces, Alejandro, hay algo interesante también dentro de esto que nos estás mencionando. Y a propósito de lo que mencionaste de continuidad, porque se ha vendido el tema de la continuidad como si fuera un eslogan nuevo, pero en realidad si nos vamos a los últimos 25 años, tenemos que en Costa Rica, 1998, gana Miguel Ángel Rodríguez, en 2002, Abel Pacheco, del mismo partido. Hay continuidad de partido. En el 2006 gana Oscar Arias y en el 2010 Laura Chinchilla, Liberación Nacional. Hay continuidad. No estamos diciendo que sean gobiernos iguales, pero hay una continuidad. Es decir, la estafeta se lo dan a los mismos del partido. 2014, Luis Guillermo Solís. 2018, Carlos Alvarado, el PAC. 2022, llega Rodrigo Chávez con uno de los partidos taxi, que ya hoy no está, o más bien ya no estaría en la nueva Asamblea Legislativa, con Progreso Social Democrático.
y le va a pasar la estafeta a una de sus correligionarias, a Laura Fernández, en este 2026. Es decir, tenemos todo el siglo XXI con partidos que han, de alguna manera, repetido gobierno. Es decir, que, y me gustaría un comentario tuyo al respecto, ¿será que de aquí podemos sacar alguna tendencia o que se tiende a repetir el gobierno? No sé, ¿cuál es tu impresión de eso? Muy interesante esa observación, Leonardo, porque déjame nada más complementarle a eso el otro elemento y es que algo así como ya la gente no vota por partidos, sino por liderazgos. Cuando uno nota esa tendencia histórica de dos gobiernos consecutivos o del mismo partido, del mismo movimiento, como se quiera, la misma línea, digamos, político-ideológica o programática, nota que desde la perspectiva de los costarricenses sí hay una apuesta por darle a los partidos, a los movimientos, una segunda administración, porque había una queja en términos de los sectores en el poder de que 4 años era muy corto el tiempo, siguiendo todo, digamos, la planificación institucional y presupuestaria que tienen los gobiernos. Nada más como ejemplo, cuando un gobierno llega en mayo, ya tiene el presupuesto aprobado que envió el gobierno anterior y aunque puede modificar algunos aspectos, ya está definido. Y cuando se va, y hace lo mismo, deja el presupuesto del último año, en donde una parte le toca al gobierno saliente y otra al entrante. Si a esto le sumamos el periodo que necesitan las administraciones para hacer sus planes de gobierno, inmediatamente después de sus presupuestos, a veces inclusive no calzan, ¿verdad? Porque ya en octubre hay que enviar el presupuesto a la Asamblea Legislativa y si de mayo a octubre no está el nuevo plan de gobierno, entonces ya hay incongruencias que tendrían que esperarse al siguiente periodo administrativo, al siguiente año. Entonces cierro esos dos ejemplos para plantear que efectivamente hay retos importantes desde la administración y la gobernanza, pero respondiendo a tu pregunta concreta, ha habido una muestra muy evidente de madurez del electorado de tratar de darle 8 años de gobierno a cada uno de esos, vamos a decir, partidos para efectos de desarrollar su propuesta. Y hay que decirlo con todas sus letras. Ningún gobierno, y creo que este tampoco va a ser la excepción, tienen niveles de cumplimiento de sus planes de gobierno al finalizar su periodo arriba del 24%, 25% de lo que se habían planteado inicialmente. Pero bueno, ahí hay un fenómeno muy interesante. Yo también sumo eh, a esto, que me parece un tema que no es menor, por segunda vez en nuestra historia, una presidenta, y entonces ya empezamos ahora sí a entender que no es una excepción, sino que ya cada vez se va convirtiendo más parte de nuestra normalidad elegir entre hombres y mujeres. Y te Teníamos sumo un un... elemento más, te Sí, sumo un elemento más, ya que lo tocaste. Uno, eh, son pocos los países de Latinoamérica que tienen más de una mujer como presidente en su historia. Eso es un elemento. Y lo otro, pasamos a tener la Asamblea Legislativa con la mayor cantidad de mujeres que hemos tenido en la historia. Entonces, también datos interesantes de esta elección. claro, pero, y voy a darle la vuelta a la moneda, porque también para efectos de la audiencia es importante tener varias aristas que enriquezcan las que cada uno ya tiene. Pero este elemento, que es un elemento, me parece destacable, muy importante, no necesariamente ha cambiado la realidad de desigualdad que viven las mujeres. Así Y es. este es un reto ahora muy importante, no solo para la presidenta electa, sino para las diputadas, y yo agregaría ministras, presidentas ejecutivas, de reducir la brecha. Y esto lo hago como introducción para también entender lo siguiente. Estas elecciones evidenciaron una serie de brechas, de fracturas que existen. Si alguien quisiera verlo de una manera más suave, fisuras que existen en términos de nuestro país. Y lo digo porque evidentemente cuando uno analiza los resultados, ya lo decías en la introducción, hay evidencias territoriales, pero también hay evidencias sectoriales de quienes apoyaron a unos u otros.
No voy a entrar tanto en el detalle, pero esas fracturas no son de esta elección, vienen desde atrás. De hecho, cuando uno contrasta el mapa electoral de la segunda ronda de la anterior elección con la de esta primera ronda, hay muchas similitudes en términos de territorios y sectores. Pero cuando uno analiza también el índice de desarrollo humano por cantón, ve que la realidad no ha cambiado mucho, no solo en estos últimos 4 años, sino vámonos para atrás, para que nadie crea aquí que estamos analizando solo con el lente de un color político. Y aquí hay un reto muy importante porque esas brechas, recordemos, no son menores, porque Costa Rica es el país donde la desigualdad más ha crecido en América Latina. Y yo quisiera, si me lo permiten interpretar, que estos resultados son un llamado, no son solo, no son una carta en blanco o un cheque firmado al portador de que el próximo gobierno haga lo que quiera, sino de que atienda esas brechas, esas fracturas, esas diferencias que ya no solamente afectan a unos, porque uno podría decir, bueno, eso es allá tal distrito, tal cantón. No, no, es que eso le cuesta al país, le pesa al país. Inclusive a algunos sectores nos duele. Entonces, hay que trabajar muy bien en la interpretación de la expectativa ciudadana, porque realmente la realidad del ciudadano eh, desde aquel ejemplo que usaba el presidente Chávez cuando decía la señora Purral, pero démosle otros rostros, del campesino de Pacayas, por ejemplo, o del porteador en Punta Arenas y Limón, o del operador turístico en Guanacaste. Póngale usted el ejemplo que usted quiera. No le cambia su realidad si hay una reelección inmediata o no del presidente de la República. Su realidad cambia y le afecta en términos de la inseguridad, de la disminución en la calidad y cobertura educativa, de las filas de espera en la caja. Entonces, hay que entender un poco la realidad en términos de las expectativas de los sectores que votaron, que no esperan solo al final de los 4 años resultados. Ahora, con una mayoría como la que obtuvo Laura Fernández en la Asamblea Legislativa, se esperan resultados inmediatos. Y yo lo potencio más con unas palabras que ella dio. Ella habló de que ella no necesita, no requiere curva de aprendizaje, porque ella ya fue ministra de la Presidencia y ministra de Planificación y participó en este gobierno. Entonces, que no va a necesitar curva de aprendizaje. Estoy citándola a ella. Cierro la cita. Si es así, entonces esperan resultados a más corto plazo. O sea, ya un poco esa expectativa de los 100 días para ver cambios, etcétera. Y además cito otra parte. Ella ha dicho que va a dejarse algunas figuras que participan en el actual gobierno. Entonces, si no va a haber en algunas carteras cambios de ministros o presidencias ejecutivas, se esperaría que esa curva, por supuesto, sea más corta o no exista, digamos, en esas carteras, con lo cual se esperan resultados más inmediatos. Y esa inmediatez, te agrego dos elementos más también, Alejandro, y que creo que podríamos compartir, y es que no vamos a tener segunda ronda. Entonces, lo que antes tomaba desde febrero, marzo y abril para dilucidar quién ganaría en segunda ronda, en esta ocasión no lo vamos a tener. Es decir, son 3 meses para ponerse de acuerdo ya entre el gobierno saliente y el entrante para que también esa curva de aprendizaje no exista. Es decir, es otro elemento del cual podemos decir, bueno, no existe efectivamente esa curva de aprendizaje por todo lo que ya dijiste, pero además no va a existir una barrera de estos 3 meses de espera a una segunda ronda, eso ya no va a existir. Y otra cosa es que efectivamente vamos a tener una fracción legislativa oficialista de mucho peso, con lo cual pareciera que no hay excusas. 3 puntos adicionales. Pareciera que tampoco va a ser necesario esperar mucho y tener altos niveles de incertidumbre sobre la elección en el directorio legislativo, que al tener mayoría simple prácticamente se lo asegura en los próximos 4 años también. Recordemos que siempre estábamos un poco a la expectativa, quién quedaba y las negociaciones. Bueno, aquí la pregunta más bien es qué tanto
va al Ejecutivo a atender los puentes para construir, digamos, ese acercamiento, y estoy citando a la presidenta electa cuando en su discurso de la noche en que quedó electa, dijo, vamos a tenderle puentes, vamos a trabajar con los demás partidos en lo que podamos coincidir. Entonces, si es así, tendría ella que mostrar esos puentes a ver si incluye o no en términos del directorio o de las comisiones. También esa conformación de las comisiones, especialmente las plenas, es importante. Pero los otros dos temas que te quiero agregar es que en ese lapso, que ya como país no vamos a repetir una segunda ronda, que es la primera vez también, creo yo, si no me falla la memoria de este siglo, ese tiempo debería ser muy bien aprovechado, administrado para buscar un acercamiento con los sectores. ¿Ya? Salgámonos de los partidos, con los diferentes sectores. ¿Okay? Eh, y esto de cara no solamente a tratar de definir una agenda del Ejecutivo, sino que esa agenda realmente encuentre aliados, socios en términos del resto de sectores. Y eso requiere una negociación importante que está por verse si la presidenta quiere impulsarlo o si por el contrario simplemente, digamos, quiere aplicar o hacer sentir su mayoría, digamos, legislativa, partiendo del hecho de que el primer año no suelen haber, eh, digamos, que divisiones dentro de las fracciones legislativas y menos renuncias, separaciones y demás. Conforme avanzan el periodo de los 4 años, vamos viendo en la Asamblea que tanto en el oficialismo como en la oposición empiezan a haber fracturas. Pero además de los sectores, hay otro elemento también que sería interesante que se pudiera sumar. Y ese todo el tema internacional, que muchas veces lo damos por sentado, decimos y nosotros qué tenemos que ver en ese contexto. Y yo creo que hay que hacer también una lectura de lo que está pasando a nivel regional, continental y global, para ver realmente si lo que estamos planteando, proponiendo, lo que se espera, encuentra también otros socios, otros aliados u otros buenos ejemplos que puedan ser útiles en el contexto internacional, entendiendo que nosotros tenemos plena soberanía sobre lo que nosotros decidimos, pero que no estamos solos y que un país como Costa Rica depende mucho del contexto internacional. Ejemplos evidentes, nuestras exportaciones, nuestras importaciones, el mismo turismo, ¿verdad? Que es junto con las zonas francas el otro gran motor económico productivo. ¿Ah? No digo que no hayan otros motores, pero que son dos de los que más divisas nos generan al país. ¿No? Y un elemento también que hay que definir no es solo el qué y con quién, en donde es normal que esté centrada la administración, sino cómo. Y aquí yo creo que no es gratuita la preocupación de la ciudadanía en el actual gobierno y en los pasados, pero este no es la excepción, sobre casos de corrupción. ¿Verdad? Creo que la presidenta enfrentó, si hubo un cuestionamiento que la persiguió a lo largo de los debates, fue el señalamiento a algunos de los hoy diputados electos en la Asamblea Legislativa. Entonces, tiene que cuidar también la imagen y tiene que cuidar que esos casos y esos ejemplos que no resultan tan buenos para la política costarricense no se sigan replicando y reproduciendo, porque generan no solo una mala imagen, sino un mal ejemplo social. Entonces, creo que de los líderes necesitamos no solo un buen ejemplo ellos, sino del entorno que ellos lideran. Y creo que ese es un tema que ella va a tener que definir. Si en la campaña no fue tan claro, creo que lo va a tener que definir posteriormente. ¿Verdad? Entonces, creo que ese es un contexto también en el que podemos entender las dinámicas que existen y, por supuesto, de la conformación del equipo, que aunque ella dijo que hay gente valiosa, no dijo que ella va a gobernar con el mismo gabinete del presidente Chávez. Ah, bueno, y ese es otro tema. Si va a incorporar o no al presidente Chávez en el próximo gobierno, que tampoco estamos acostumbrados a ver que un presidente en Costa Rica, una vez que deja el cargo, esté dispuesto a aceptar otro cargo público a nivel interno, ¿verdad? Por lo general hemos visto presidentes Otro que cargo y suelen además subordinado. subordinados, ¿sí? Y además con controles también propiamente de la cartera que podría eventualmente desempeñar y con los cuestionamientos también de la oposición y la prensa. Por lo general, hemos visto,
Habría que ver si esta es una excepción. Hemos visto presidentes que suelen más bien buscar opciones de representación a nivel internacional, en organismos multilaterales, inclusive en la docencia fuera del país. Eso no quiere decir que tengan que irse a vivir fuera. Algunos lo han hecho, pero otros lo han hecho desde el país, pero ya no dedicándose desde adentro. Pero eso depende también de vamos a ver, del interés y de las ambiciones políticas también que pueda haber y de cómo se puedan acomodar una presidenta entrante con un presidente saliente, ¿verdad? Porque no es tan fácil pasar de una silla a la otra y entender esa administración del poder, que dicho sea de paso es eso, es un poder temporal que se administra, no es un cheque en blanco. Entonces, por eso creo que hay grandes desafíos y eso se podría aplicar no solo a nuestro país, a nivel internacional. Entonces, el fin no justifica los medios. Eso lo hemos visto. Para eso hay controles y también hay órganos de control. Entonces, bueno, y el último punto es algo que mencionaste que no quiero que se interprete, que no le quiero dedicar tiempo, que es ese gran titular de una tercera república, ¿verdad? Que creo que es una propuesta que yo había escuchado desde la primera administración del Partido de Acción Ciudadana, si no me falla la memoria, pero después de eso como que el tema no continuó, ahí como que se dejó abandonado y ahora lo vuelvo a escuchar, ¿verdad? Como una propuesta refundacional, pero en el cual todavía no termino de identificar todos los contenidos que podría significar, porque cuando hablamos de una nueva república, hablamos de un cambio profundo a nivel del país, no solo desde el punto de vista gubernamental, hay que tomar nota, sino a nivel del desarrollo nacional, ¿verdad? Y ese es un elemento que yo le estoy prestando mucha atención como politólogo para poder ir dilucidando cuál es esa idea. Yo creo que los ciudadanos estamos más interesados en la inmediatez de las mejoras y de la atención de las preocupaciones que tenemos, y entonces eso significa las mejoras de sectores, además, en donde hemos sido históricamente, digamos, reconocidos y tenemos amplia experiencia, ¿verdad? Claro, porque en Seguridad, la salud, noche, educación. claro, en la noche del domingo, el término se acuñó de Tercera República, pero además mencionó esa palabra que estás diciendo, de un cambio profundo e irreversible. Esas fueron las palabras textuales de la señora Fernández cuando reconoció y dio su primer discurso de triunfo en esa noche, ¿no? Así es. Bueno, yo los cambios irreversibles en, los entiendo como cambios profundos. Sin embargo, toda sociedad decide si son irreversibles o no, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, en realidad esa decisión no la toma la presidenta, la toma el pueblo costarricense, porque además en nuestro esquema, digamos, constitucional de Estado de Derecho, para hacer esos cambios tiene que pasarse por una serie de instancias, ¿verdad? Sea la Asamblea Legislativa, sea la ciudadanía haciendo una convocatoria o sea un mix, ¿verdad? O sea, una solicitud del Poder Ejecutivo que tiene que ser aprobado por mayoría simple en la Asamblea Legislativa, que requiere la revisión de la Sala Constitucional, la organización del Tribunal Supremo de Elecciones y la decisión de quienes potencialmente podríamos acudir a ese referéndum a decir si sí o si no, ¿verdad? Y creo que ese es un elemento muy interesante porque creo que siempre hablamos de nuestros abuelos, pero ya podríamos incluir a nuestros bisabuelos, ¿verdad? Nuestros bisabuelos pensaron en definir una ruta que pudiera, constitucional, que pudiera aguantar y resolver por muchas décadas, pero que los cambios que le fuéramos imprimiendo fueran no voluntad de solo unos pocos, sino de mayorías y con controles. Y si a eso le sumamos además algunas resoluciones de la Sala Constitucional, ciertamente esos espacios han sido limitados. Digo, no podemos hacer un referéndum en materia fiscal, o sea, de impuestos, por ejemplo, ¿verdad? Por razones obvias. Entonces, hay ciertas limitaciones también para procurar esa continuidad en términos de organización, de nuestra organización como sociedad. Esos son elementos que a mí me parecen, digo, no está escrito en piedra, pero requiere un convencimiento
y una escalada que tiene que hacerse con muy buen paso. Ah, y de paso, no pueden ser ni en los 8 meses siguientes de un proceso electoral nacional o municipal, ni 8 meses antes. Entonces nos deja dos ventanas que son cuando no participamos en términos de elección, donde pudiéramos participar en términos de decisión, ¿verdad? No me preocupa el tema presupuestario porque todos los años el tribunal tiene que tener el financiamiento para organizar referéndums, estén esos en trámite o no. O sea, no podría ser una excusa decir que no hay plata, ¿verdad? Y Claro. cada consulta popular o cada elección tiene un costo aproximado de 3.000 millones de colones. Esos son 6 millones de dólares aproximadamente, un poco más de 6 millones de dólares el tipo de cambio. Y esos son elementos, por supuesto, que también hacen pensar que cualquier cambio tiene que ser un cambio representativo importante que realmente se aprovechen esos recursos o varios cambios, porque también podría ser una consulta sobre varios cambios. Yo creo que hay un tema que a mí sí ya que estamos hablando de Tercera República, Leonardo, y te consta que lo he hablado desde hace años, que a mí me parece muy importante es, si vamos a inaugurar una Tercera República, tiene que ser en esa lógica participativa. Nos hemos quedado, exceptuando la ingrata decisión de estrenarnos con la decisión de si estamos de acuerdo o no con el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos, CAFTA, por sus siglas. Después de eso no hemos hecho realmente ninguna otra consulta popular. Y yo creo que tenemos una sociedad bastante madura como para ir ya haciendo costumbre el hecho de que podamos tomar ese tipo de decisiones a nivel nacional y especialmente aquellos temas que la Asamblea Legislativa, por las razones que sea, no es capaz o no logra los consensos para tomar decisión y que la sociedad sí podría hacerlo. Pero eso sí, no, de nuevo, en una lógica de beneficio nacional, o sea, de toda la sociedad, no pensando en unos sectores. O sea, no me imagino un referéndum para decidir simplemente la privatización de una empresa pública, ¿verdad? Porque no se logra convencer en la Asamblea Legislativa, sino, por ejemplo, por temas de fondo. Qué bonito sería abrir las listas de elección de diputados de los partidos, aquí ya no votemos por partidos, sino por los candidatos que llevan los partidos. Y así sea realmente un proceso mucho más democrático cuando elegimos, ¿verdad? Temas así, por mencionar uno pequeño, en donde creo que hay consenso de los cambios, ¿verdad? Y que nos ayude a fortalecernos como sociedad. Pero sé que hay múltiples cambios, no estoy sugiriendo un tema en específico, nada más estoy dando un ejemplo. Sé que hay Claro. cambios de mayor profundidad que pueden ser sujetos de manera muy interesante en esta lógica, ahora sí, de pasar de una democracia más representativa a una democracia más participativa. Pero también yo creo que hay un elemento que hay que decir, Leonardo. No se vale estar pensando en ese instrumento como una opción para evadir la necesaria construcción de mayorías en la Asamblea Legislativa. O sea, ya el Ejecutivo tiene una mayoría simple. Es relativamente fácil o más fácil lograr hacer la negociación para tener una mayoría calificada que implique cambios. O sea, hacer referéndum para evitar la necesidad de mostrar la capacidad de liderazgo en construcción de negociación y de acuerdos con otros partidos, a estas alturas no se vale, ¿verdad? Yo creo que ahí definitivamente hay que apostarle por, no solamente, como hablábamos anteriormente, por un electorado cada vez más maduro y más responsable, sino también en términos de una clase política con mayores capacidades, habilidades y de nuevo, con estatura Y para ahí hacer las eso, negociaciones que tienen que hacer. claro, y eso que estás diciendo me permite también hacerte otra pregunta sobre ese tema en particular. Y la pregunta, Alejandro, sería si a este gobierno con 10 diputados, por lo menos al inicio, se veía obligado a negociar para alcanzar acuerdos, para alcanzar proyectos importantes y no lo hizo, ¿qué necesidad tendrá un futuro gobierno que tiene 31 diputados de negociar? ¿Vos le ves ese espíritu dado el antecedente de una línea que ahí en esos diputados tenés a gente de línea muy dura, que ya pasaron por ser ministros, etcétera, que pues repetían lo mismo que Chávez en su momento? Entonces, vos les ves ese espíritu
de buscar algún tipo de negociación, de consenso para proyectos que requieran ya no 31 votos, sino 38. Bueno, yo le doy el beneficio de la duda a Laura Fernández en que sea ella la que pueda ejercer su presidencia. No diría que en automático es una continuidad en el estilo de liderazgo de Rodrigo Chávez. Eso ella lo tiene que demostrar y yo no quisiera cometer el error de inferir que será lo mismo. Es ella la que fue electa como presidente, aunque por supuesto con un apoyo importante en términos de la popularidad del presidente Chávez, que no está muy lejos, digamos, del 60 y pico que nos decía gobierno, con el 48 que ella fue electa, ¿verdad? O sea, no es que todo se transfirió y todo es lo mismo, pero yo planteo dos elementos. Una cosa es que políticamente no lo necesite para reformas, no lo necesite mientras esa fracción oficialista esté unida y esté toda de acuerdo. Pero recordemos que en la Asamblea Legislativa, desde hace ya muchos periodos, inclusive presidenciales para atrás, se ha dicho que la mayoría en la Asamblea se construye no de forma monolítica, sino por temas. ¿Okay? O sea, que tener una mayoría, por ejemplo, eh, para aprobar un proyecto no quiere decir que esa mayoría va a seguir votando así para otros proyectos de ley. ¿Okay? Entonces, ese es un elemento importante. Lo segundo, y lo digo porque el crisol no solo de intereses, sino también, diría yo, de liderazgos, de quienes llegan a la asamblea, son muy diversos. Entonces, uno no puede generalizar de que todos los diputados piensan de una u otra manera o tienen los mismos intereses. Y al final es la asamblea legislativa la que tiene que tomar decisión. Ese es un primer elemento. Pero yo, una cosa es si ella lo necesita, o sea, si ella necesita, ¿para qué necesita ella construir la mayoría calificada? ¿Y por qué? Entonces, lo primero que había que preguntarse es, ¿legalmente la necesita? Para reformas de ley no la necesita. ¿Ok? Puede reformar leyes con 29 diputados. A este momento se estima, no es un dato cerrado, que son 31 diputados los que tendría el oficialismo. Esto siempre he dicho yo, de fracción a fracción puede cambiar más uno, dos o menos uno, dos. ¿Okay? Ese es el rango en que puede cambiar desde que se dan los resultados a que se entregan ya, digamos, resultado final. ¿Okay? Podría ser. Hay que recordar que ayer martes empezó el conteo manual del Tribunal Supremo de Elecciones, donde se terminará de definir esa cantidad efectivamente. Y en todas las elecciones tenemos ahí unas dos sorpresas de, mira, se perdió acá, entró este. Inclusive un partido que hoy día vemos en la asamblea, de repente, no estoy diciendo que tengo información de que vaya a ser así, pero está en el margen de las posibilidades, se pueda colar como una quinta fracción, una sexta fracción en la asamblea legislativa. O que una que ahora tiene una diputación la pueda perder. O sea, está todo en el margen. Pero vamos a decir, aunque pierda dos, tendría mayoría simple, 29. ¿Okay? Entonces, una cosa es, ¿qué es lo que quiere hacer para saber si necesita solo mayoría simple o mayoría calificada? Entonces, reformas de profundidad a las que ella se ha referido, Tercera República, necesita mayoría calificada. O bien enviarlo vía referéndum a una consulta popular, pasando desde el Ejecutivo a la Asamblea, de la Asamblea a la Sala Constitucional y de la Sala Constitucional el Tribunal organizarlo para que la ciudadanía decida. ¿Okay? Y eso Pero dentro de los plazos que mencionaste de que no se puede sí, hacer cercana a esta elección, tiene que pasar unos meses, pero además hay que recordar que hay elecciones, me parece que en el 2028 de municipalidades, correcto. que es el otro límite donde no se puede hacer elecciones cercanas, no se puede hacer un referéndum en meses cercanos a esa fecha tampoco. Y que técnicamente la iniciativa esté sólida. Recordemos también los cuestionamientos que hubo con las propuestas de la ley Jaguar 1 y Jaguar 2, que tanto cumplía con los requerimientos legales para poderse aplicar o someter al referéndum. Pero yo quiero decir esto, y es que para los cambios que los costarricenses necesitamos de mejorar salud, de educación, seguridad,
Infraestructuras, ya que estamos con un tema de colapso vial importante. No se necesita una reforma constitucional. Y con esa mayoría simple que tiene el poder, que va a tener el Poder Ejecutivo a partir de mayo es suficiente. Por eso yo hablo de los resultados, porque una cosa son los resultados de corto, mediano y largo plazo. Pero siempre se había dicho que, por lo menos esta administración, que no podía hacer más porque tenía una fracción muy pequeña y no le alcanzaba para convencer al resto de fracciones para hacer las reformas legales. A mí un poco eso digo yo es relativo, porque me acuerdo de varias leyes que se acordaron entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo, del cual el Ejecutivo no quiso participar, que se convirtieron en leyes y el presidente las vetó, ¿verdad? O no las quería después firmar. Entonces uno decía, ¿será un tema de ley o habrá otra cosa de por medio? Pero bueno, entonces lo que yo quisiera es plantear esto. La administración, la próxima administración tiene que administrar muy bien las expectativas y los resultados en términos de lo que puede y lo que se espera que haga. Porque lo que no se puede es dedicar a un referéndum, por ejemplo, o a una reforma constitucional y seguir permitiendo que las listas de espera de la caja sigan creciendo, que la lista de escuelas y colegios con orden sanitaria sigan creciendo sin ser atendidas, eh, o, por ejemplo, que la cantidad de homicidios que hemos tenido en estos años siga creciendo o se mantenga en los 800 y pico, ¿verdad? Es necesario este año tener resultados en al menos esas tres áreas y otra cosa que está por verse también, y realmente continuar en el tema de infraestructura vial, ¿verdad? Y digo continuar y acelerar el paso, porque en estos 4 años fue muy lento el proceso de ejecución y yo creo que ninguna provincia puede decir que quedó satisfecha con el avance en términos de infraestructura. Entonces tiene que avanzar en esa parte de manera No, muy inclusive notoria. donde se hicieron obras, por ejemplo, lo de Cartago, aunque sean proyectos heredados, pero bueno, ahí le tocó gestionar esa obra, tampoco hay una solución que sea efectiva para la población de Cartago en este momento. Es decir, las presas se trasladaron del lugar, pero no se solucionó el tema. Lo que sucede en Heredia, a la entrada y salida de Heredia, sigue siendo un caos vial absoluto y las nuevas infraestructuras tampoco están solventando. Es decir, yo creo que volvemos a lo que habíamos mencionado antes, teniendo una sin curva de aprendizaje, porque ya la señora Fernández sabe a lo que va, teniendo un gobierno afín que inclusive puede allanarle muchas cosas desde ya para su llegada en mayo, con una amplia mayoría en la Asamblea Legislativa, con ministros que inclusive podrían repetir, yo creo que es lo mismo, no hay excusas para que lo puedan hacer bien. A mí no se me ocurre ninguna, Leonardo. Y no solo no se me ocurre como politólogo, no se me ocurre como ciudadano tampoco. Cualquier argumento así se va a percibir como una excusa. Y en este contexto, y vos mencionaste algo muy evidente al principio de la administración, desde 1982, ¿verdad? O sea, desde un gobierno que la mitad de los costarricenses no habían nacido, no se tenía una mayoría simple como la actual. ¿Eh? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que efectivamente las condiciones están dadas para resolver lo más inmediato y las prioridades que tiene la ciudadanía, no solo ahora, no solo durante los últimos 4 años, sino que me iría más atrás, ¿verdad? Y donde además, Leonardo, y este es un tema que dominas mejor que yo, que es el tema de las finanzas públicas. ¿Okay? Cuando se llegó, se dijo que las finanzas públicas estaban que ardían por el nivel de endeudamiento que tenía el gobierno. Bueno, si una cosa ha hecho la actual administración es bajar ese endeudamiento con implicaciones muy importantes para sectores que hemos hablado, pero ya, según yo tengo entendido, ya están por debajo de los niveles que la regla fiscal limitaba el gasto en muchas de las instituciones. Entonces, no se vale también seguir haciendo ahorro en inversiones estratégicas que el país requiere por bajar un nivel de endeudamiento que no es que ya
no lo haya, pero que ya está en una situación de mucho mayor normalidad, administración y control de ella. Entonces, creo que también ese es un elemento que le ayuda mucho a esta administración porque no es un área que puede descuidar, pero no es su principal prioridad. Y lo vemos porque para los ciudadanos es más prioritario el costo de vida de su bolsillo que las finanzas públicas. Entonces, no digo que, de nuevo, no digo que otra vez se desordenen las finanzas públicas, pero creo que hay elementos que permiten una mayor holgura para efectivamente retomar prioridades que para la gente son claves, ¿verdad? Porque de ahí, esto es algo así como, ¿verdad? Como por buscar reducir la deuda de una familia, sacrificar la leche o el pan o los granos básicos de una familia. Entonces se puede sacrificar en otras áreas, ¿verdad? Recreación, ¿verdad? Pero no en temas estratégicos. Entonces, ese elemento también creo que es un elemento que favorece, pero, y yo de nuevo meto el contexto internacional. Cuidado, porque Costa Rica ha perdido mucha competitividad con nuestros competidores por atraer inversión, en primer lugar por el tipo de cambio. Y ahí empatado pondría el tema de la seguridad, para no tener que escoger si nos está afectando más para atraer inversión y turismo, el tipo de cambio o la inseguridad. Pero definitivamente la lentitud de traslados de mercancías con las presas que tenemos hoy día no ayudan y aumentan los costos, ¿verdad? Entonces son elementos que también hay que considerar y un tema que no podemos obviar. La certidumbre jurídica. Y cuando hablamos de la certidumbre jurídica, porque algunos piensan que es solamente seguridad ciudadana, la certidumbre jurídica o la seguridad jurídica quiere decir que al empresariado extranjero nacional no le estén cambiando las reglas de juego, sino que pueda organizar su operación en condiciones de normalidad dentro de lo que ya Costa Rica ofrece. Y ese es un tema importante, donde, por ejemplo, sí, el tema de reducción de tramitologías es importante, pero no estar cambiando condiciones de operación de las empresas. Y esto especialmente de empresas que operan en múltiples países, lo que se llaman las multinacionales, porque la decisión de moverse de un lado a otro puede ser por cosas, digamos, relativamente que nosotros no le demos tanta importancia, pero para ellos sí. El tipo de cambio, aunque para algunos lo celebren y les caiga muy bien, a toda decisión política en materia económica trae consecuencias para otro sector. Hay que buscar esos equilibrios. Entonces, no se trata de tener un tipo de cambio bajo, pero no poder generar empleabilidad, ¿verdad? Empleo. Tenemos que, o desatender la inflación. Esos equilibrios en política económica son claves. En este momento yo diría que se tienen en términos económicos, pero no necesariamente eso se traduce en términos de una calidad de vida para la ciudadanía, en términos del costo, servicios públicos, alimentación, primera Claro, necesidad. porque Creo que ahí hay mucho que hacer. además han dejado de hacer muchas inversiones sociales con el tema del ajuste y de disminuir el pago o disminuir la deuda en relación con el PIB, pues sí, se han dejado de hacer muchas inversiones sociales. Ahora, Alejandro, pasando a otro, siempre ligado a esto, pero pasando a otro tema a nivel de lo que viene en la Asamblea Legislativa, algunos hechos importantes y es desaparece Nueva República, desaparece el liberal progresista, desaparece el progreso social democrático, que tenía fracciones, digamos lo que importantes en esta Asamblea Legislativa. Eso por un lado, el Frente Amplio se mantiene y parece que se fortalece con un diputado más, y la Unidad Social Cristiana que es su peor resultado a nivel legislativo en los últimos, creo yo, décadas, porque ni siquiera después del escándalo del gobierno de Abel Pacheco, cuando se dieron los cuestionamientos para dos expresidentes de la Unidad Social Cristiana, ni siquiera en ese momento tuvo tan pocos diputados como hoy la unidad, que solo tiene uno. Es decir, podríamos decir, Alejandro, que lo que hoy se conoce como pueblo soberano succionó a todas estas fracciones. Cuando uno ve históricamente en Costa Rica el comportamiento del voto y la creación o desaparición de partidos políticos, siempre han habido dos tendencias. Y hablo desde bastante atrás en la fundación de nuestro país,
que eran los conservadores y los liberales, ¿verdad? En algún momento decían republicanos, liberales, pero bueno, conservadores y liberales, hoy podríamos entenderlo más como conservadores y progresistas. ¿Ok? Eh, Efectivamente, yo interpreto de los resultados electorales que ha habido un mensaje importante en torno a centralizar otra vez esos dos grandes grupos, ¿verdad? Porque hay una parte, hay un tercer grupo que no se ve reflejado en ninguno de estos dos, ¿ok? Pero por lo general es aquella gente que no entiende muy bien cuál es la diferencia entre un pensamiento y el otro. Cuando uno ya empieza a hablar, uno se da cuenta si es una persona con un pensamiento más conservador o más progresista, o una combinación, porque hay personas que para unas cosas es conservadora y para otras es progresista. Pero donde quiero llegar es esto. Pareciera que el voto conservador se centró en Pueblo Soberano, ¿verdad? De hecho, ahora entendemos con estos resultados cuál es la pugna que tenía Laura Fernández con Fabricio Alvarado, ¿verdad? Por el voto evangélico. Y un poco ese discurso de quién era más conservador. Y estoy citando lo que ellos dijeron, no estoy yo haciendo ningún calificativo. ¿Eh? Nada más hago un Eh, paréntesis porque sí, Fabricio Alvarado ayer ya salió a decir que le parece que cometió un error al no haber aprobado el levantamiento de inmunidad del presidente Chávez cuando se presentó en su momento. Cierro el paréntesis porque tiene que ver con lo que estás mencionando. yo creo que todos los partidos deben hacer una reflexión profunda en términos de sus errores, tanto a nivel de las campañas de los candidatos como de las fracciones legislativas. ¿Ok? Yo creo, y ahorita le podemos entrar uno a uno, pero déjame nada más terminar la idea. Entonces, creo que los conservadores están y se sienten representados en Progreso Social Democrático, perdón, Pueblo Soberano. ¿Ok? Creo que ahí hay una claridad y creo que no solamente ahí entendemos lo de Fabricio, sino también entendemos una parte de la unidad, como una parte de la unidad migró también, especialmente a nivel de diputados, hacia Pueblo Soberano. ¿Okay? El otro grupo se redujo, un poco los progresistas se redujeron en términos de la elección, yo diría, no solo presidencial, sino también legislativa. A uno les fue mejor que a otros. Decías el tema de Frente Amplio, que yo voy a decir un elemento que me encontré en el análisis. Normalmente las fracciones del Frente Amplio eh, crecían cuando Villalta era el candidato a presidente, pero cuando era el candidato a diputado disminuían. Entraba Villalta, pero disminuía la fracción. Esta es la primera vez desde que yo me acuerdo que hay un fenómeno en que no es Villalta el candidato del Frente Amplio, en donde no solo se sostiene, sino que aumenta el tamaño de la fracción. Y será la primera vez que Villalta tendrá una fracción. Y será la primera vez que Villalta tenga que lidiar con que liderar una fracción, ¿verdad? Y los múltiples frentes de negociación. Pero eso podría ser un elemento, yo lo veo como un elemento positivo para el Frente Amplio. ¿Okay? Entonces, el voto progresista creo que, aunque se dividió entre varios partidos, no se dividió tanto como en otras elecciones. ¿Ok? Y creo que ahí el reto efectivamente es qué tanto se puede continuar ese esfuerzo que decían los candidatos en la campaña debían de hacer para buscar unificar posiciones, porque yo tengo que decir que en los debates yo vi más similitudes entre los candidatos y candidatas de oposición que diferencias. Entonces, si uno ve que la mayoría son similitudes, dice, ¿por qué están en partidos diferentes y no buscan un acercamiento? Entonces, yo creo que ahí, en términos generales, hay un tema que tienen que analizar los partidos de cara a las elecciones municipales, que las tenemos en 2 años, pero que desde ya deberían empezarse a trabajar, ¿verdad? Especialmente porque lo que hay que entender es que en Costa Rica no hay que verlo en términos de revanchismo, de que si unos ganaron y el otro, sino en términos de que la importancia para un sistema democrático de tener múltiples partidos compitiendo por administrar el poder, pero eso va ligado a los resultados. Entonces, es una competencia sana para mejorar en tiempo, no solo cada uno de los que participa, sino en términos de la calidad de la política. Nada más quiero un poco hacer esa cita y esa debe ser la máxima. ¿Okay? Ahora, entremos a los partidos. Definitivamente los que pierden son los que ya no tienen representación legislativa porque quedan fuera de la negociación y del foco
del principal espacio de negociación política que es la Asamblea Legislativa. Ya mencionabas cuáles son. Pueblo Soberano es uno, aunque lo que tú, Progreso Social Progreso, Democrático. perdón, Progreso es uno que se traslada a Pueblo Soberano. Ahí es toda mi confusión. Se traslada a Pueblo Soberano, pero que como estructura partidaria desaparece de la Asamblea Legislativa. Eh, el otro, por supuesto, tiene que ver con Nueva República, Fabricio Alvarado y el PLP. Eh, Creo que esos tres, si continúa la lectura en términos de la distribución de curules, son, digamos, de los perdedores en términos de partidos y tienen que realmente hacer un esfuerzo muy importante en términos de si tiene lógica continuar solos, si se unen, etcétera. ¿Okay? Creo que en un segundo punto pondría los que bajaron considerablemente, pero siguen teniendo un pie en la Asamblea Legislativa. Ahí yo pondría de primero la unidad, que creo que tuvo una fracción que se dividió muchísimo, que tuvo contradicciones y que le puede estar pasando algo parecido a Nueva República, que le dio tantas veces el apoyo al gobierno que en el fondo el mensaje que quizás envió es que era de lo mismo. Entonces, ¿para qué votar por otro partido si sus posiciones en términos legislativos iba a coincidir con el oficialismo? Y entonces ahí era una competencia de quién se acerca más. Y creo que ahí entonces la unidad tiene un voto castigo muy importante a nivel legislativo. Yo todavía estoy analizando el mensaje a nivel legislativo, porque el candidato, por ejemplo, en los debates tuvo un buen desempeño. No recuerdo que hubiera escándalos alrededor de él. Entonces, habría que ver si le afectó un poco el voto útil, que ese es también un elemento que quería mencionar. O sea, aquellas personas que aunque pudieran simpatizar con un partido o un candidato, veían que era muy poco probable que obtuvieran votos y entonces se iban a una opción con más probabilidad, aunque no fuera tanto de su agrado. Creo que eso alimentó mucho, por ejemplo, a Liberación Nacional. Es mi lectura cuando veo algunos de los datos. ¿Quién me está quedando? Vamos a ver, El PAC. la coalición, me cuesta un poquito la transición entre Sí, PAC y la coalición. ¿Okay? sí. Eh, Ese no tenía, bueno, primero, tuvo dos gobiernos consecutivos, ¿okay? Con fracciones importantes, quedó sin representación legislativa en los últimos 4 años, mucha gente lo daba por acabado, ¿verdad? Y ahora logra con un gran esfuerzo una curul, ¿verdad? Habría que ver si se quedan Esfuerzo y una una, gran inversión, ¿verdad? sí, y quien queda es la propia candidata, que era la figura visible, ¿okay? De la coalición. Esa yo diría que le va mejor que la unidad porque no estaba y queda, pero está muy lejos de las expectativas que ellos mismos tenían de representación legislativa y de resultados a nivel de la presidencia. Vamos ya llegando a Liberación, Claro. en donde, ¿verdad? La pregunta es si pierde o conserva, pierde un diputado, conserva más o menos el peso que tiene. Y yo Y te haría la otra pregunta de si eso es realmente el apoyo a liberación o fue eso que no, vos dijiste, el voto útil. no, yo estoy convencido del voto útil porque cuando comparamos la estadística de cómo se viene comportando Liberación Nacional en las últimas elecciones con el resultado de ahora, hay un voto útil. Y un voto útil también con un candidato, vamos a decir, con un candidato que se veía, eh, o sea, que generaba más empatía fuera de Liberación, ¿verdad? O sea, que podía tender puentes a que electores de independientes o inclusive indecisos pudieran inclinarse por él, o no sé hasta qué punto esa estadística tengo que terminar de poderla verificar, hasta qué punto jaló de otros partidos, que es un poco la tesis del voto útil. Y yo creo que no se nos está quedando ningún partido por fuera en el No, creo que ahí análisis. estamos. Bueno, Creo que estamos perdón, con y esos. aquellos partidos nuevos, ¿eh? Que aspiraban por primera vez a llegar a la Asamblea y tener una participación a nivel del Ejecutivo, que no logran representación legislativa, aunque sí el posicionamiento de algunos de los nombres de sus candidatos, y que creo que tienen que valorar, ¿verdad? En dos posibilidades. Una, hasta dónde les sirve entrar en coalición con otros partidos. No estoy hablando con la coalición que propuso el PAC, sino una coalición más amplia, perdón, o inclusive la posibilidad de que en la reorganización
del espectro político crean que tienen más posibilidades o que hagan una revisión de sus propios errores para corregirlo de cara a las próximas elecciones. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, una Esperanza Nacional, a Avanza, a varios partidos que tuvieron porcentajes bajos, aunque yo tenía una expectativa de que algunos de ellos, especialmente los nuevos, pudieran, digamos, tener mayor respaldo. Creo que los afectó el voto útil. O sea, mucha gente que pudo decir, me gusta este candidato, pero está muy lejos de tener probabilidad, entonces voy a apoyar a este otro candidato o candidata, ¿verdad? Hay un elemento importante que nos hemos saltado dentro de esto, que tanto la presidenta electa como Claudia Dobles fueron dos mujeres que quedaron bastante bien ranqueadas en términos, digamos, electorales. O sea, de nuevo, la participación de las mujeres no se limita a que participan y no tienen opciones, sino que de 20 candidatos, 5 eran mujeres. Una resultó electa y la otra logró meterse en la Asamblea Legislativa. Entonces, creo que ese es un elemento positivo, pero también recuerdo que de los dos grupos de mayor abstencionismo que había antes de la elección estaban las mujeres. Entonces, si esto no se acompaña con avances importantes en términos de la agenda para los diferentes grupos de mujeres, porque mujeres no es una sola realidad, igual que los jóvenes no son los jóvenes, son las juventudes, si esto no se trabaja bien, nos podría volver a dar la mala noticia dentro de 4 años que el abstencionismo nos vuelva a subir. Por eso yo siempre esto lo veo como una elección, es una elección dentro de un proceso. ¿Y qué mejoró? ¿Qué debería mejorarse y cuáles son las oportunidades para la próxima elección? Creo que más allá de echar la culpa a unos y otros, lo que corresponde es ver cómo mejorar. Y yo creo que en esa mejora no es solamente como fichas políticas, sino en términos de cómo se contribuye a mejorar la realidad de la gente. Creo que eso es un tema muy potente porque eso el electorado también lo tiene presente de futuro, pero no lo que se hizo hace 20 o 40 años, sino de aquí para adelante o recientemente en qué se pudo mejorar, en qué se pudo sumar. Efectivamente, y eso es parte, pues, de lo que hay que seguir analizando, porque los resultados, pues ya los tenemos, pero la dinámica de lo que va a hacer el nuevo gobierno, cómo asume, cómo llega, qué alianzas hace, qué proyectos propone, cuáles son los primeros decretos, pues marcará la cancha de lo que vaya a venir, por lo menos eso esperamos, de lo que vaya a venir en el futuro gobierno. Alejandro, y para finalizar, una pregunta con una respuesta corta por temas de tiempo, aunque la pregunta yo sé que no es fácil, pero estamos de cara a un realineamiento político, es un cambio en el sistema de partidos, ¿cómo lo ves? Yo creo que el mensaje que se dio es un mensaje fuerte electoralmente hablando, pero no es un mensaje que se reduce a partidos políticos o solamente al Ejecutivo. Creo que es un mensaje que trasciende eso y recordemos que hoy día la ciudadanía tiene una expectativa de inmediatez en los resultados. Un poco eso que nosotros tenemos que vamos a un restaurante, una soda, una ventanita y nos atienden rápido y nos resuelven rápido. La gente espera eso del sistema político, espera que resuelvan. Y creo que eso implica efectivamente un reacomodo interno, grandes oportunidades, pero también hay que tener cuidado con la atomización partidaria. O sea, creo que uno de los mensajes en algún momento era que no había por quién votar y entonces ese mensaje se interpretó por la multiplicación de partidos políticos. Creo que el mensaje electoral que se dio en esta campaña es de reducir, concentrar, precisar y mejorar las propuestas de los partidos que salgan. Y esto también de la mano de otra cosa, que creo que los hechos me dan la razón. Creo que la política no se puede reducir a 1 o 2 meses antes de las elecciones. O sea, la política tiene que ser un proceso permanente y esto significa a nivel de partidos una actividad permanente de los sectores, de sus dinámicas en contribución legislativa municipal. Los partidos, inclusive a nivel municipal, quedan alcaldes y regidores y ahí los dejan, no les dan tampoco ningún apoyo. O a los frentes de jóvenes, mujeres, empresarios, cooperativistas, ambientalistas, no. Tiene que ser una actividad permanente y una última, sé que estamos contra tiempo, la importancia de identificar, fortalecer y aprovechar los liderazgos. Creo que ya eso de que quien levanta la mano, quien quiere ser el candidato y levante la mano, no, esto es como el fútbol.
¿Quién es un buen defensa derecho? Y no es un tema de quién levanta la mano, quién tiene las características para cubrir esa área o para cubrir otra. En política es lo mismo. ¿Quiénes son las personas que están en capacidad y tienen las capacidades y han ido desarrollando un liderazgo para efectivamente puestos de liderazgo de máxima representación y máxima responsabilidad? Porque aquí un error ya no es un tema de cuánto dinero nos cuesta en casos de corrupción, sino cuántos años de retroceso de desarrollo y de reducción de oportunidades le genera uno, no solo a las generaciones que vienen atrás, a las actuales también. Con esto cierro, creo que hay tres frentes abiertos, Leonardo, que hay que analizar con calma una vez que se baja la temperatura electoral, ¿no? Y finalmente, la importancia del diálogo nacional. No es solo un tema de quién tuvo mayoría, si simple o que si se va a referéndum. No, hay que construir acuerdos nacionales y eso también a partir de visiones. Y creo que eso no está tan claro. Eso es la Tercera República. Hay que lograrlo precisar y hay que unir voluntades y esfuerzos. Porque no solamente los partidos y los que están en la Asamblea construyen patria, lo construyen todos los días en donde están y tenemos que tener claro cómo contribuimos desde donde cada uno está a esa visión y a ese desarrollo país, Leonardo. Y eso es lo que buscamos también aquí en Contexto 360, poder contribuir a esa discusión y a ese análisis, no solo en época electoral, sino todo el tiempo, porque esas son las democracias nutridas de demócratas formados para poder hacer frente a lo que como sociedad debemos mejorar. Hemos conversado hoy con don Alejandro Barahona Kruger, analista político. Alejandro, siempre es un gusto que estés por acá y pues te deseo lo mejor y muy buenas tardes por haber estado acá también. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también, estimada audiencia, y pues bueno, que estén todos muy bien y que sea lo mejor para el país. Que estén muy bien, nos vemos la otra semana aquí en Contexto 360.